La relación entre ver y saber es más compleja de lo que comúnmente asumimos. Beatriz de Gelder. Nuestro cerebro digiere mucha más información de la que percibimos. Así sucede con los estímulos visuales. La información que nos entra por los ojos la procesan zonas del cerebro consciente, a la vez que otras regiones de nuestro inconsciente. Beatriz de Gelder lleva años investigando en esta área desde Harvard, en Estados Unidos, y Tilburg, en Holanda. En este capítulo de Redes, charla con Punset sobre algunos de sus asombrosos resultados y le muestra la faceta de nuestro sentido de la vista más cercana a la intuición y a las emociones. Y la mirada de Elsa nos ayudará a sacar provecho de nuestra intuición, así como a distinguirla de errores y asociaciones falsas que nos tiende nuestro cerebro. Fíjense en este hombre. Responde a las iniciales TN y tras sus 2 infartos perdió su visión por completo. Sorprendentemente, pese a su invidencia, TN pudo sortear los obstáculos que un equipo de científicos le interpuso en este pasillo, en un experimento que diseñaron para investigar un tipo particular de ceguera. TN no tenía la menor idea, no sabía cuáles eran los obstáculos, pero los esquivó sin tropezar con ninguno de ellos. ¿Cómo lo hizo? Hoy lo averiguaremos con Beatriz de Gelder, la principal investigadora de este y otros trabajos relacionados con lo que los científicos denominan visión ciega. Beatriz, vamos a ver, ¿cómo podríamos contarle a la gente este hecho aparentemente imposible? Me refiero a vuestro vídeo, en el que vemos a una persona ciega sorteando todo tipo de obstáculos, la mesa, una silla, paquetes pequeños, uno detrás de otro. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, es importante recalcar, como has hecho antes, que los ojos de este hombre están bien, están perfectos, y que hablamos solamente de estímulos visuales, porque repetimos el experimento con otras condiciones controladas. Por ejemplo, le pedimos que se pusiera auriculares para que no pudiera oír nada. Para que no llegara el sonido. Para que no llegara el sonido, pero eso no cambiaba nada su desempeño, que no dependía de obtener la ubicación de los objetos a través de los sonidos. No dependía de eso. Sin embargo, si le pedíamos que se pusiera gafas oscuras, empezaba a chocarse con todo y ya no podía hacerlo. Así que los ojos deben funcionar. Los ojos deben estar perfectamente intactos. La información visual debe llegar a los ojos. Si no es así, no se logra nada. Por eso es un poco engañoso decir que la persona está ciega. Por desgracia, el término visión ciega lo evoca. Y por supuesto, constituye una paradoja. Ahora mismo prefiero hablar simplemente de daño cortical, de personas que ven pese a sufrir daño cortical. Una mera descripción que no es tan controvertida. En las personas que padecen visión ciega, también llamada ceguera cortical, sus ojos funcionan perfectamente. Su retina capta los estímulos visuales y sus nervios ópticos los transmiten al cerebro sin problema. Pero la corteza visual de su cerebro ha sido dañada a causa de alguna enfermedad, como un ictus, un infarto o una infección grave, y el paciente pierde la visión total o parcialmente. Así, aunque los ojos reciban estímulos, el paciente no percibe la información de manera consciente. Pero de todos modos, el cerebro inconsciente procesa parte de esta información visual a través de otras rutas. Los científicos están estudiando estos circuitos paralelos relacionados con nuestra visión. Beatriz de Gelder ha estudiado una región cerebral implicada en nuestra visión inconsciente. Se trata del tectum oculículo superior, una zona común a otros animales y que en peces y aves constituye la principal área de control de la visión.
En cambio, en humanos, muchas de sus funciones están eclipsadas por la corteza visual, la que rige nuestra visión consciente. Pero aún así, esta zona todavía participa en algunas tareas, como por ejemplo, el movimiento de nuestros ojos. De este modo, la información visual sigue otras rutas al margen de nuestro cerebro consciente. Esto explica en parte que alguien con ceguera cortical pueda sortear sin saberlo una serie de obstáculos o responder a la expresión facial de alegría o de tristeza de otra persona. Beatriz, hay algo que me gustaría saber o sobre lo que me gustaría ahondar. Y es lo siguiente, cuando vemos algo sin saber que lo vemos, ¿de acuerdo? ¿Podrías darme un ejemplo con personas normales de lo que estoy pensando? Sí, me gustaría hablar un poco de ello, porque para conseguir una perspectiva general de la investigación, es muy importante que no nos limitemos a estos pacientes tan peculiares y poco frecuentes, sino que entendamos el sistema visual no consciente realizando experimentos con personas cuyo sistema neurológico sea normal y esté intacto, como nosotros. Y tenemos unas cuantas técnicas para eso que no dejan de mejorar. Cada vez son más potentes. Realmente esperamos poder demostrar que el sistema que no se basa en el córtex visual es totalmente funcional en los seres humanos normales. Para ello, podemos utilizar técnicas de enmascaramiento, etc. Por ejemplo, podemos mostrar muy rápidamente una expresión facial. Y cuando digo rápido, me refiero a menos de 15 milisegundos. O un cuerpo. Una expresión corporal de enfado la captarás en 12 milisegundos. Pero si te pregunto, ¿había un cuerpo ahí o no? Me dirás, ¡ay, no había nada! Sin embargo, yo podré mostrarte con medidas independientes que has reparado completamente en que una persona enfadada te miraba. Es increíble. En una línea de trabajo en la que también participo y que tiene que ver con el lenguaje corporal, esto está clarísimo. Constatamos que el cerebro reacciona a las señales del lenguaje corporal en cuestión de milisegundos. Es decir, antes de darnos cuenta de que hemos visto algo, antes de ser conscientes de haberlo visto, el cerebro ya ha reaccionado. ¿Al cuerpo? Al cuerpo de la otra persona, sí. Muy rápidamente. Sin duda, ahí se esconde mucha información. Evidentemente, también hay mucha información en el rostro. Hay tantísima información ahí, y el ser humano invierte tanto en los intercambios verbales que todos observamos los rostros con detenimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que el sistema visual también funciona muy bien en la periferia. Es decir, si me pides que mire ahí, seguiré pudiendo ver todo lo que sucede alrededor de ese foco de atención. Y eso se escapa de nuestra conciencia. Nos dices que la relación entre ver y saber que estamos viendo algo es mucho más complicado de lo que se suele creer. Sí, en cierto modo así es. De hecho, estoy de acuerdo con lo que dices y casi se podría decir que las personas solamente quieren saber lo que quieren saber. Por lo menos muchas veces es así. En ocasiones no vemos lo que tenemos delante de las narices porque no queremos saberlo. Así que la noción de saber se utiliza aquí en un sentido muy limitado. Hay otro montón de cosas sobre las que no queremos saber nada, por así decirlo. O sea, ¿podríamos incluir aquí lo que vemos al instante, o imaginamos, o lo estamos inventando? Sin duda. Sin duda. Todos los aspectos de lo que podríamos llamar intuición. Eso es. Cuando hay que contraponer el conocimiento a la intuición, y nos han educado para que no confiemos en las intuiciones, porque las consideramos efímeras y engañosas, poco fiables, cambiantes. Las impresiones rápidas y todo ese tipo de cosas deben filtrarse a través del raciocinio y, por supuesto, llegado a ese punto, desaparecen de nuestra percepción consciente. O sea que es fantástico pensar que realmente lo sabemos. Somos funcionales, vamos por el mundo con poco, sin usar todo el espectro de recursos tal vez inconscientes, tal vez irreales. Pero probablemente sí que los usemos, por lo menos en parte. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. ¿Y qué hay del futuro? El futuro médico.
Es un tema muy importante, pero del que se derivan dos aspectos. El primero es, ¿qué podemos hacer por los pacientes que sufren daños cerebrales? El segundo es, ¿qué podemos hacer para la vida cotidiana de las personas? Creo que puedo hablar de ambas cosas. Para los pacientes es muy interesante porque uno de nuestros pacientes es un hombre muy culto y resulta que tiene problemas para aceptar que ve cosas de las que no es consciente. Por eso lo desestima como si no fuera importante. No deja de decir, no veo nada, no me digas que me fíe de la intuición porque no veo nada. Queda patente que el control racional limita sus posibilidades. Intentamos decirle, sí que puedes, ten confianza, hazlo. En su día a día, cuando nadie lo mira, sí que lo hace. Se mueve en la cocina de su casa, según me cuenta su mujer, y puede hasta agarrar objetos, etc. Un colega mío en Aberdeen está entrenando sistemáticamente a estos pacientes, trabajando para que confíen en estas habilidades suyas que no acaban de comprender, sus habilidades visuales. Por otro lado, en el caso de personas normales neurológicamente hablando, creo que es muy importante que nos replanteemos la importancia que tiene la intuición en la vida de las personas. Porque como consecuencia de nuestra cultura occidental y de nuestra educación, tenemos tendencia a desestimar la intuición. Cuando las cosas se ponen serias, ya no confiamos más en ella. Creemos que hay que conseguir pruebas sólidas y ese tipo de cosas.